Buenas tardes, ahora sí. Pues así, sin solución de continuidad, nos lanzamos a otro tema que para mí es un placer moderar en esta mesa redonda, y me resulta apasionante este tema, no solo personalmente, sino también porque en la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología tenemos un objetivo, digamos, máximo, que es fomentar la transferencia de conocimiento, la transferencia social, y eso creemos que solo se puede hacer en el idioma propio y en los contextos sociales y culturales propios de cada territorio. Por tanto, en esta mesa que va sobre la ciencia en español, yo creo que vamos a estar todos de acuerdo en reivindicar la importancia del idioma para realizar precisamente esa transferencia de conocimiento, en este caso transferencia social, ¿no? Nosotros nos gusta denominarlo como socialización de la ciencia, y en otros países le llaman algo tan sexy como apropiación social de la ciencia. En la mayoría de países de habla hispana le llaman así a la divulgación científica o a la transferencia de conocimiento. Y todo ello además amparado bajo algo tan importante como es un derecho humano, el derecho humano a la ciencia, que no sé si lo sabéis, es el último derecho humano que quedaba por desarrollar y acaba de ser desarrollado hace muy poco tiempo. Me consta que en México, si no el primero, es uno de los primeros países que ha introducido en su Constitución el derecho a la ciencia, y esto significa que bajo ese paraguas la transferencia de conocimiento a la sociedad y la necesidad de comunicar los resultados científicos en esa doble traducción que tiene la ciencia, no solo del inglés al español, sino también de ese lenguaje críptico y técnico a un lenguaje claro, es un derecho humano. Bueno, para hablar de estos temas tan apasionantes me acompañan Guillermo López Gallego, que es subdirector general de Fomento del Español en el Mundo, es diplomático, es traductor y es poeta. También me acompaña en el otro lado de la mesa la doctora María Zahara Mesa Jurado, que es presidenta de RCMEX, que es la Asociación de Investigadores e Investigadoras Científicos en México. Ella es investigadora especialista en ciencias y tecnologías agrarias, alimentarias y de los recursos naturales y desarrollo rural. Es decir, ejerce su actividad de investigación en un sistema de ciencia distinto al español, en este caso el mexicano. También está con nosotros doña Ana Capilla, directora de Educación Superior y Ciencia en la Organización de Estados Iberoamericanos, OEI. Y, por último, a mi derecha, don Félix García Lausín, director coordinador del Espacio Iberoamericano del Conocimiento dentro de la Secretaría General Iberoamericana, la SEGIB. Esto de moderar no es mucho lo mío es más bien revolucionar, así que vamos a ir directamente al grano. Y yo creo que vamos a hablar directamente en publicar en español, ¿no? Directamente. Yo creo que empezaría quizás por Guillermo, porque Guillermo pertenece a una dirección general dentro del Ministerio de Exteriores, que es una dirección general nueva, que es la Dirección General del Español en el Mundo, y junto con el PERTE de la nueva economía de la lengua, constituye una apuesta, yo creo que histórica, del Gobierno de España en favor de la lengua del español y en una de sus áreas en lo que se refiere al español en la ciencia, como lengua, como la segunda lengua en número de publicaciones científicas después del inglés. Guillermo, todo tuyo. Muchísimas gracias. Se me oye ya, ¿verdad? No mucho. Ahora sí. Bueno, muchísimas gracias, Inma, muchísimas gracias a FECIT y a la Fundación Ramón Areces por la organización de estas jornadas, y lo voy a dejar ahí porque corro el riesgo también, como quien me ha precedido, de dejarme a alguien en el tintero. Efectivamente, creo que la creación de la Dirección General del Español en el Mundo hace un poquito más de un año constituye una muestra de la apuesta de España y de este Gobierno en particular por
darle un uso a nuestra lengua en las relaciones exteriores que había tenido, pero no de forma necesariamente sistemática y desde luego muy lejos del potencial que todos sabemos que tiene. Es una dirección general que trabaja en dos grandes áreas, una de coordinación de la labor de todas las instituciones que tienen encomendada la labor de promoción, de defensa, de fomento del español en el extranjero. Eso incluye a instituciones del propio Ministerio, al que muchos de vosotros representáis, Instituto Cervantes, la Dirección General de Relaciones Culturales y Científicas, y por supuesto también pasa por tratar de ir de la mano con los ministerios de Ciencia, de Educación y Formación Profesional, de universidades, con las propias universidades, con las fundaciones, etcétera. Y tiene otra parte que es la parte de fomento del español en el mundo, que es propiamente la que yo tengo encomendada y la que tiene una parte de la labor de fomento de la publicación en español a la que se refería Inma Aguilar hace un momento. Tiene todo el sentido, antes de pasar a algún detalle, un poquito más de detalle, esta dirección general está desde sus inicios dentro del organigrama de la Secretaría de Estado para Iberoamérica y el Caribe y ahora el español en el mundo. Secretaría de Estado a través de la cual desde hace unos meses se vincula el Instituto Cervantes con el Ministerio y que también ha pasado a ostentar la representación del Ministerio de Exteriores en otras instituciones clave para el trabajo en el exterior relativo a la lengua, como es, por ejemplo, el patronato de la Fundación Duques de Soria, a la que muchos conoceréis y que es una fundación activísima en el campo del hispanismo. ¿Por qué es tan crucial, tan importante que esta dirección esté en la Secretaría de Estado para Iberoamérica y el Caribe? Sencillamente porque el español no es nuestro, o no es solamente nuestro, mejor dicho. Desde luego, aunque este Gobierno tiene la intención de reivindicar el papel del español en las relaciones exteriores, no tiene ni por asomo voluntad de patrimonializarlo. Y eso quiere decir que en la labor que estamos empezando a desarrollar contamos, por supuesto, con todos aquellos países con los que compartimos la lengua y contamos también con SEGIP, con la OEI, y con todo el sistema institucional de las cumbres y de la comunidad iberoamericana. Por esa labor que tenemos encomendada, participamos en el grupo de trabajo del PERTE, de la nueva economía de la lengua, junto con Tomás, que nos ha precedido en la mesa anterior, y tratamos, bueno, pues como decía, de hacer esa coordinación, entre otras cosas. Ya entro para la promoción de la ciencia en español, publicación, pero no solo, también toda otra parte de la labor de los científicos y de los investigadores que tiene que ver con sus carreras profesionales. Se ha hablado en la mesa anterior, pero nosotros nos reunimos también con cierta frecuencia, por ejemplo, con ANECA, para ver cómo desde ANECA y desde las universidades se puede potenciar el peso del español o de las publicaciones, ponencias, presentaciones, conferencias, etcétera,
en español a la hora de evaluar una carrera investigadora. Y precisamente con el apoyo de SEGIP y con el apoyo de OEI estamos intentando propiciar un encuentro de agencias en el que se pueda poner todo esto en común para que los países de habla hispana y también los países de habla portuguesa que tienen problemas o retos parecidos a los que nosotros tenemos por delante, para que todos esos países reconozcan la labor de quienes publicáis o de quienes practicáis la transferencia o facilitáis la apropiación de la ciencia en vuestra propia lengua. Por supuesto, una cosa que debo decir, aunque la Dirección General tenga este apellido de español en el mundo, que en mi puesto anterior como consejero cultural y científico en Perú tuve que explicar muchas veces por qué se llamaba español. Evidentemente, a pesar de que por abreviar tenga ese título, no deja fuera a las lenguas cooficiales, no deja fuera a las lenguas originarias de aquellos países en los que estas existen, ni tampoco a lenguas como las lenguas de signos, las lenguas de las comunidades afrodescendientes. Guillermo, no nos lo cuentes todo seguido. ¿Cómo? Vamos a dejar que hablen. No nos lo cuentes todo para que puedas luego intervenir. Casi entonces paso a mi último punto, mi última nota que decía, el reto hoy es acotar, porque se hace mucho más en esa dirección que lo que hacemos en ciencia y tecnología. Lo que hacemos ya, bueno, las cifras las conocéis. A través de, o con SEGIP y con la OEI hemos dado seguimiento y hemos participado, por ejemplo, en la preparación de la reunión ministerial de Santiago los días 2 y 3 de noviembre, de la cual salió un plan de acción para el fomento del uso del español y el portugués en la ciencia, que esperamos sea elevada a comunicado especial en la cumbre de Santo Domingo. Hubo también documentos que yo creo que son interesantes para vosotros sobre ciencia abierta y sobre diplomacia científica. Tenemos este diálogo constante con todos los implicados en vuestras carreras profesionales, con el Ministerio de Ciencia, con ANECA fundamentalmente. Estamos preparando también… ¿Con más temas, te parece? Pues seguimos con más personas. Lo que tú digas. ¿Vale? Porque vamos a intentar agilizar el debate para que podamos tener más intervenciones. Hablábamos de la publicación en español y esto siempre tiene una perspectiva doble, una visión doble. Por un lado, el personal investigador tiene un objetivo en su trabajo, que es publicar, ser citado y conseguir impacto con su investigación, mientras que la política pública respecto al uso del español en la publicación tiene otros objetivos, que es impulsar el español dentro del ámbito de la ciencia. Desde la perspectiva de un investigador, Zahara, ¿cómo ves tú este tema? Sobre todo también relacionado con el hecho de que el sistema mexicano obliga a los investigadores a unas determinadas prácticas más allá de publicar. Sí, bueno, ¿se me oye? Sí. Ahí solamente indicar que hay diferencias por áreas temáticas. Por ejemplo, en RCMEX tenemos compañeros y compañeras que están en humanidades, historia, que ahí realmente sí se publica mucho en español, realmente casi toda la publicación es en español, pero la gran mayoría, bueno, pues estamos como obligados a publicar en revistas internacionales de alto impacto y esas revistas pues son en su mayoría en inglés, ¿no? Entonces, cuando escuchamos bueno, sí, queremos fomentar el uso del español, nosotros estamos con la doble vara de medir. Tenemos que seguir publicando en inglés porque pues es la lengua franca en la ciencia, es la lengua universal. Es como nos evalúan. Realmente, finalmente, por mucha labor que yo haga, al cabo de 3 años, en la institución en la que trabajo, que es un centro público de investigación, el Colegio de la Frontera Sur, nos evalúan el Sistema Nacional de Investigadores y finalmente es cuántos artículos en revistas de alto impacto. En inglés, finalmente, porque son esas revistas. Y afortunadamente, en el Sistema Nacional de Investigadores, en los últimos años, se está empezando a
fomentar a través de valorar y puntuar la actividad que hacemos en eso que se llama apropiación social de la ciencia. Y la mayor parte de esa apropiación, bueno, pues es en español porque va dirigido a un público pues, general, y en México pues el idioma realmente, RCMEX es ahora mismo, bueno, Chile también está entrando, pero es la única asociación de investigadores españoles en el exterior en un país de habla hispana. Entonces tenemos que estar por un lado publicando en inglés, pero por otro lado también comunicando en español. Y al menos uno de los, justo en noviembre tuvimos la jornada de ciencia en español, que bueno, Inma, tuvimos el placer de que nos acompañaras, igual Guillermo, y era lo que hablábamos. Uno de los compañeros de RCMEX decía, ya tengo la responsabilidad también de publicar mis mejores perlas, que es como le decimos, porque normalmente lo que hay veces en la práctica es, bueno, lo mejor lo voy a dejar para la revista de alto impacto y lo que a lo mejor no entra en la revista de alto impacto lo voy a publicar en español. Pero él decía, voy a publicar también mis perlas en español porque quiero que muchos de los estudiantes en Latinoamérica que acceden a artículos en español porque no tienen la capacidad de leer en inglés, puedan leer ciencia de calidad en español, para que no dejemos solamente lo no publicable en revistas de alto impacto en inglés y el resto en español. Entonces, la importancia de que los estudiantes y las estudiantes se puedan leer ciencia de calidad en español, eso por la parte de la publicación científica, y por la parte de la comunicación de la ciencia a una audiencia público en general, el acceso universal al conocimiento y también, bueno, como decía Guillermo, no solamente el español, sino la diversidad lingüística en las distintas lenguas que conviven con el español. Bueno, pues lo que sí necesitamos es que se reconozca esa doble labor que tenemos de publicar en inglés y de publicar en español, porque también lo que salía en las jornadas es esos costos que están ocultos. Muchos de nosotros publicamos en inglés y pagamos una traducción porque, bueno, nos sucede que luego cuando ven nuestro apellido en español o ven instituciones, al menos de Latinoamérica, es te sugerimos que tengas una revisión del inglés por un servicio profesional, que obviamente es parte del negocio. Y entonces todo eso también lo asumimos nosotros, la mayoría de las veces de nuestro propio bolsillo, porque nuestras instituciones no tienen suficiente presupuesto para eso. Entonces es la doble labor en tiempo, esfuerzo, pero también económico. Entonces estamos de acuerdo en que sí hay que fomentar el español, pero también valorarlo, reconocerlo, y a la hora de los sistemas de evaluación, a la hora de reconocer una carrera científica, pues exactamente como decía ANECA, sistemas de evaluación que reconozcan eso. Entonces, es como la importancia, es como yo digo, esto es como la selección española, cada quien publica en su equipo, en el equipo en el que juega, en el idioma que le toca. Podemos hacerlo en español, pero necesitamos apoyo, fomento y sobre todo reconocimiento y valoración. Esa fue una de las conclusiones importantes de esa reunión en México, precisamente el hecho de que los incentivos a la publicación en español sería quizás el mecanismo natural para fomentar la publicación en español. Y la otra conclusión, que creo que también es muy importante y que ha sido siempre objeto de debates, muchos debates entre nosotros, es el que hay que distinguir lo que es la comunicación de los resultados de la investigación entre pares, en la propia comunidad científica, donde la lengua franca es el inglés, pero luego hay otra parte que sí que es exigible en muchos sistemas, y yo diría que lo ideal sería que los científicos no lo tomasen como una obligación, sino como un privilegio de poder vender y explicar al público en general y socializar los resultados de su investigación, exacto, que no lo considerasen una obligación, sino algo que forma parte de su tarea habitual. Estas yo creo que fueron dos conclusiones que nos trajimos de México muy, muy claramente. Y como ha mencionado Guillermo, efectivamente, hace poco tiempo, en el mes de noviembre, a primeros se celebró en Santiago la cumbre de ministros y ministras y altas autoridades de Iberoamérica, de ciencia y tecnología. Y lo comentábamos antes con Félix,
que cada año, cada cumbre, se nota el peso político del impulso al español en la ciencia va como en crecimiento, y de hecho en la última declaración así fue, ¿no? Sí, muchas gracias, Inma. Muchas gracias al Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, al Ministerio de Ciencia e Innovación, a la FECIT, por supuesto, a Raícex y a esta casa, a la Ramón Areces. Esto no puedo evitar decirlo, aunque consuma 40 segundos. Y en efecto, pues hace bien poco, los días 2 y 3 de noviembre, se celebró en Santiago de Compostela la 5ª reunión de ministras, ministros y altas autoridades de Ciencia, Tecnología e Innovación de Iberoamérica, que es la reunión preparatoria de la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno en el ámbito de estas políticas, y comentábamos también, como muy bien decía Inma, que ha tenido ocasión de acompañar y hemos acompañado juntos este proceso, como justo esta cuestión del fomento del uso del español y del portugués como lenguas de comunicación científica, de la mejora de la visibilidad del conocimiento que se genera en Iberoamérica, de la ciencia abierta y la diplomacia científica, que por cierto convergen en muchos puntos con este asunto que estamos tratando en esta mesa, ¿no? Han ido ganando densidad en las declaraciones, se han ido concretando y han ido ganando peso político también en la cumbre. Me ha agradado mucho escuchar de Guillermo la intención que nos adelantaba del Gobierno de España respecto a un posible comunicado especial en la próxima cumbre, y eso responde pues a este avance, ¿no? De hecho, en Santiago de Compostela hubo 3 documentos que dialogan entre sí encima de la mesa: un plan de acción en ciencia abierta, un plan de trabajo en diplomacia científica, un plan de acción para el fomento del uso del español y del portugués como lenguas de comunicación científica y para la mejora de la visibilidad del conocimiento generado en Iberoamérica. Y eso es muestra de este avance, igual que otro de los documentos que van a la cumbre, que es el Plan Cuatrienal de Acción Cuatrienal de la Cooperación Iberoamericana, que marca todo nuestro trabajo en lo que se refiere a la implementación de acuerdos de las cumbres. Tienen uno de sus ejes prioritarios ya en el título, el fomento del uso del español y del portugués como lenguas de comunicación científica, ¿no? Y no ha sido por un empeño solo de España, en este caso, sino del conjunto de países, y muy fuerte de Brasil, ¿no? Por decirlo todo, o sea, que ahí está, ¿no? Claro, yo creo que Inma ha centrado muy bien la cosa, ¿no? Yo antes la miraba y nos mirábamos en la mesa anterior, pues claro, surgían las inquietudes propias de la generación de un espacio global de conocimiento y de la movilidad de los científicos, ¿no? Claro, esto, ¿cómo se concilia con el tema del fomento del uso del español? Yo siempre pienso y el portugués, pero por abreviar voy a decir el uso del español como lengua de comunicación científica, pues se puede, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que a veces simplificamos los debates, y yo creo que Inma, como digo, lo ha centrado muy bien, ¿no? Para comenzar, para mí, lo primero y mejor que podemos hacer para fomentar el uso del español en la ciencia es mejorar los sistemas de ciencia, tecnología e innovación de los países iberoamericanos, y que sean más robustos, que tengan más investigadoras e investigadores, y entonces habrá muchos más científicos y científicas iberoamericanos y producirán mucha más ciencia, y será una ciencia de la mayor calidad, y entonces ya cuando hablen entre ellos hablarán como quieran, pero cuando hablen en casa o estén en una fiesta hablarán en español, y cuando estén no. Entonces creo que esa es la primera línea para fomentar, desde mi punto de vista, la presencia y el peso del español en la ciencia y en el mundo, ¿no? Lo segundo, un matiz que no es tan matiz, que planteaba Inma, que está muy bien traído, que es que una cosa es hablar de cómo se comunican los científicos entre sí, y otra cosa es hablar de cómo los científicos se comunican e interactúan con la sociedad. Y son espacios distintos. Entonces, claro, sería absolutamente ingenuo, sería contra la situación actual establecida, y cuando uno se juega su carrera profesional, actúa de acuerdo con la realidad establecida, pretender que el inglés dejara de ser la lengua franca en el ámbito de la física de las altas energías, por ejemplo, o de las matemáticas, por decir 2 personas que nos dijeron cosas, ¿no?, que son de esas áreas, Inma, y que empezaran a publicar todos en español, o en contra de un estado de poder que está establecido en el mundo editorial, que tú decías con mucha claridad, ¿no?, y que está allí, ¿no? Hay que ser conscientes de eso, ¿no? Pero también es bueno ser conscientes, y ya termino, de las fortalezas enormes que tenemos también en la producción científica de la mayor calidad, en español y en portugués. Y esto es muy claro en las áreas de humanidades y de ciencias sociales, ¿no? Y a veces en la simplificación del discurso, cuando se presenta la cosa como no, es que estos quieren que todos publiquemos en español y esto es una brutalidad, porque tal, no, eso no es, ¿no?
o desde otros sitios se piensa que es que unas son mejores y otras son peores. Yo creo que hay que captar toda esa riqueza y ser conscientes, como digo, de en fin, que la ciencia debe hacer un entorno multilingüístico. Aquí me acuerdo muchas veces, Inma, de una conversación en la antigua Guatemala con el ministro Duque, ¿no?, sobre la traducción automática y, en fin, lo que será el tema de las lenguas después. Pues eso, no ser ingenuos, tomar toda la riqueza en su conjunto, por tanto, digo, ser conscientes también de esa gran fortaleza que tiene nuestra región y que se plasma en la publicación en español en las áreas de ciencias sociales y humanidades, ¿no? Y termino ahora sí, no olvidar otra parte que me parece muy importante y no se ha citado en las últimas minutos, horas, y yo lo voy a volver a poner encima de la mesa. Pensar también en la presencia de nuestras lenguas en la inteligencia artificial y en la tecnología, ¿no? Porque al final esto va a tener un impacto también enorme, ya lo está teniendo, en nuestras vidas cotidianas. Hay toda una dimensión de este ámbito que dialoga con la ciencia con mucha claridad. El ámbito de la salud, creo que se ha dicho esta mañana en algún momento, ¿no? El ámbito de la salud, solamente ser capaces de acceder a la cantidad ingente de datos clínicos que existe en este momento y que se publica en español, porque es que además, entre otras cosas, es el resultado de la interacción entre el médico y su paciente, que le habla en español, en cualquiera de las variedades del español, le habla en quechua, le habla en aymara, le habla en guaraní, le habla en... y conseguir que eso se pueda explotar y se pueda hacer minería de datos con herramientas de inteligencia artificial, fijaros la cantidad de conocimiento que podría bueno, ya termino, pondría a nuestra disposición. Muchas gracias. Perdón. Tú también nos has contado todo. Yo creo que has dicho una cosa muy interesante, que es hablar de multilingüismo cuando nos referimos al uso de las lenguas propias en la ciencia. Precisamente porque eso significa un gran respeto a otras lenguas que también son vehiculares para transmitir conocimiento en sus propias comunidades, como pueden ser lenguas oficiales o lenguas indígenas, o como es el portugués, o como es el catalán, el gallego, el euskera. Son lenguas que permiten transmitir conocimiento dentro de tu propio territorio en el marco de los valores e identidades de ese territorio, que es para lo que sirve la lengua, ¿no? La lengua, cualquier lengua, para comunicar precisamente eso. Hace poco tiempo la OEI publicó junto con el Instituto Elcano un informe muy valioso desde mi punto de vista sobre la situación del español y el portugués en la ciencia en estos momentos. Yo creo que los datos positivos o los datos de los grandes números que avalan que el español es una lengua que tiene que ser potenciada y que es muy importante y cada vez la habla más gente en el mundo, no solo en el espacio iberoamericano o latinoamericano y español, sino quizá lo que me resulta más interesante posiblemente es ver cuáles son esas debilidades que presenta la lengua, el español, precisamente para tener esa presencia normalizada en el ámbito de la ciencia. Y una de ellas es precisamente la educación superior, ¿no? Donde cada vez hay más personas que estudian en inglés dentro del mundo hispanohablante. Vamos, mi hija estudia en inglés, una carrera en España, en la Universidad de Salamanca, que yo creía que era lo que había que hacer. Y ahora, después de estar metida en esto del PERTE, y de repente es como estoy un poco como avergonzada, ¿no? E incluso hace muy poco tiempo un gran amigo que trabaja en otro ministerio, no diré cuál, me dijo, oye, tengo que preguntarte, como eres periodista, voy a matricular a mi hija en un grado de periodismo internacional, que yo pensé, ¿qué es periodismo internacional? No tengo ni idea. Y me dijo, además es en inglés, qué guay, ¿no? Y dije, joder, qué horror, ¿no? ¿Y dónde va a trabajar? ¿En Londres? ¿O en dónde? Porque decir, o sea, hemos llegado a tergiversar de alguna manera la relación entre adquirir conocimientos y el inglés, ¿no? Con lo cual, ahora les vamos a pedir a los científicos que lo transmitan y en español. O sea, estamos cambiando el pie a todo el mundo. Bueno, dicho esto, yo creo que ese informe sí nos marca cuáles son esos puntos débiles que requiere estudiar para implementar políticas públicas que permitan impulsarlo. Muy bien, muchas gracias, Inma, y muchas gracias por la invitación a la OEI a estar en esta mesa. La verdad es que el informe que publicamos en el año 21 fue una manera de poner datos a algo que estamos hablando aquí, que todos sabemos. Solo el 1% de lo que está en Scopus y Web of Science se publica en español o en portugués.
como os imagináis, la inmensa mayoría de la producción es en inglés y, de hecho, si miramos a los últimos años, vemos que el porcentaje de investigadores iberoamericanos que están publicando en su propia lengua y que están en esas dos grandes bases de datos indexadas, pues ha disminuido del 24 al 16%. Azara lo ha explicado bien, los incentivos son los incentivos, hay que publicar en inglés. ¿Cuál es la preocupación para un organismo como el nuestro, un organismo de cooperación como es la OI? Que lo que apreciamos es que hay como dos circuitos. Está por un lado el circuito de los que están publicando en estas o que intentan publicar en estas revistas de gran impacto. Y para los que, como digo, el incentivo es publicar en inglés, con lo cual los resultados de su investigación no son accesibles para muchos de los otros investigadores de la región. Esto es así, la lengua es un obstáculo para muchos investigadores, los cuales tienen otras revistas. Muchas de esas revistas, además, porque tenemos otra publicación más reciente que ha hecho el Observatorio de Ciencia, Tecnología y Sociedad de la OI, revisando las publicaciones que están en Scielo y Redalic, y ahí reflejando un poco mejor lo que es la realidad de la ciencia que se hace en nuestra región. Es decir, hay muchas publicaciones en Ciencias Sociales y Humanidades, porque son donde hay más resultados de investigación en la región. También detectamos que hay menos coautoría internacional, porque probablemente las revistas de mayor impacto exigen más colaboración internacional. Y también lo que se aprecia al final es que tienes menos, los incentivos son menores por publicar en esas revistas. Y aquí me pongo también en el lado de las publicaciones, porque bueno, nosotros en la OI tenemos una revista académica, la RIE, la Revista Iberoamericana de Educación, tenemos sello FECIT, pero cuando hemos intentado la última vez, hace unos meses, entrar en Scopus, nos han rechazado, y además una revista que es de la OI, donde publican autores de 23 países, nos han dicho que estamos poco internacionalizados porque básicamente no publicamos en inglés. Algún artículo se publica en inglés, pero publicamos sobre todo en español y en portugués. Es decir, que los incentivos también para las revistas son negativos. Aunque sabemos que intentamos entrar en Scopus porque los investigadores necesitan, como decimos, publicar en este tipo de revistas. Por lo tanto, pues, evidentemente, el gran desafío que tenemos en la región es cómo hacer que la investigación que realizan nuestros investigadores sea accesible a todo el universo de investigadores de la región y que además verse también sobre temas interesantes, necesarios, porque evidentemente cuando estás intentando publicar en esas revistas de mayor impacto, además de publicar en inglés, también están condicionando tu agenda, también está condicionando sobre qué temas estás investigando y no necesariamente son los más relacionados con tu realidad, con tu entorno más próximo, sino que están reflejando los intereses, las necesidades de otras regiones del mundo. Por lo tanto, para nosotros la preocupación fundamental es cerrar la brecha que estamos observando, como digo, entre esos dos circuitos, entre esos dos mundos de la investigación en la región. La semana pasada tuvimos un seminario en la Complutense para ver, como digo, nosotros somos un organismo de cooperación, lo que necesitamos son proyectos concretos, medidas para intentar, como digo, cerrar esa brecha, que haya más comunicación y que haya apropiación social de la ciencia, empezando por la propia comunidad de investigadores iberoamericana en su conjunto. A mí me encanta esa expresión, la verdad, lo de apropiación social de la ciencia. Escuchándote, surge la pregunta, ¿no?, de ¿podría existir en un plazo no muy lejano una revista de alto impacto en español en el espacio iberoamericano, donde seguramente las disciplinas que tirarían más de publicación, evidentemente, serían las ciencias sociales, que en el caso del espacio iberoamericano son realmente punteras en muchos casos,
Por lo tanto, la publicación en español no es tan extraña en el espacio iberoamericano, en Iberoamérica, no es tan extraña, no les sorprende tanto. Esto tiene mucho que ver, esta mañana comentaba el ministro Álvarez que la diplomacia es una herramienta para la ciencia. Yo he añadido que la ciencia es una herramienta para la diplomacia. Esto lo hemos hablado con algunos de los consejeros con los que hemos trabajado en Iberoamérica. Pero si además le añades el español en la ciencia como llave para entrar y para abrir cooperación política, cooperación en políticas públicas, estamos hablando de una joya, ¿no? Tuvimos oportunidad de comprobarlo, ¿verdad, Guillermo?, en México, que fue, o sea, nos abrieron las puertas porque es digamos, un ítem, ¿no? El español en la ciencia es un ítem absolutamente consensuado en el espacio iberoamericano y seguramente podría ser una herramienta de articulación de esa región, ¿no? en la parte de ciencia. No sé cómo lo ves tú, Guillermo. Sobre todo la pregunta es esa, ¿no? O sea, ¿podría haber una revista? Esto depende de un ejercicio de política pública muy potente. Podría, sin duda, porque hay masa, hay con qué alimentar esa revista. Desde ese punto de vista, que es el primero que tenemos que tener en cuenta, por supuesto que sí. Que sea deseable, también. Que vayamos a poder hacerlo, largo me lo fiáis. Desde luego es algo en lo que todos hemos pensado como herramienta fundamental para rectificar ese sistema viciado de las revistas de alto impacto, que lo que tiene como consecuencia es invisibilizar el español con lo que eso representa. Unos 600 millones de personas, de entre 2 y 300 millones de personas de habla portuguesa, pues realmente es notable, pero es la realidad con la que tenemos que vivir y ahí podemos actuar de dos maneras. Una, abrir de alguna forma, utilizando esa llave, abrir la puerta muy bien cerrada de esa publicación. Otra es precisamente crear una publicación idealmente en el ámbito iberoamericano o por lo menos en el ámbito hispanoamericano, porque nuevamente no sería real y no sería estratégico ni práctico que España intentase adueñarse del español. Es algo que tendríamos que hacer precisamente con todos los países con quienes compartimos esta lengua y estas lenguas. Y finalmente, recogiendo lo que comentaba Félix acerca de la inteligencia artificial, que es algo en lo que todas las instituciones del Estado estamos trabajando, precisamente la tecnología va tan rápido y en particular la inteligencia artificial que no es imposible pensar que los proyectos que ya están en marcha y las herramientas que ya existen permitan dar solución a lo que comentaba Zahara, o sea, que no te tengas que pagar esa traducción y que el inglés no suponga una barrera de entrada y por lo tanto pierda ese papel o ese peso político y casi litúrgico que tiene en la publicación. En el momento en el que tú le puedas subir a un programa, preferentemente un programa de los que está poniendo en marcha el PERTE para la nueva economía de la lengua, con la idea de que esto constituya la infraestructura, las carreteras, por así decir, del siglo XXI y que esa infraestructura se ponga a disposición, en este caso, de la comunidad investigadora, de la comunidad científica, como inversión del Estado y que esas traducciones vayan mucho más rápido, tengan una calidad tal que directamente tú puedas escribir tu artículo sobre alimentación en español, traducirlo con un coste mínimo o sin coste, con unas garantías de calidad, directamente entrar en esa revista y que el inglés se convierta de verdad en una lengua franca y que no suponga invisibilizar a quienes no tienen acceso, como mencionabais, a los investigadores. Supongo que todos los que estáis aquí, estoy
seguro os desempeñáis perfectamente en inglés, pero muchos investigadores en la comunidad iberoamericana y en la comunidad hispanoamericana no tienen un inglés como para producir en inglés y en algunos casos ni siquiera para entender artículos científicos en inglés. Y que esa barrera de entrada desaparezca, pues yo creo que está en nuestra mano en un tiempo relativamente corto y, por supuesto, es completamente deseable junto con la creación de esa revista de impacto que soluciona otro problema adicional, que es el de la evaluación de los profesores. Eso te iba a decir, que hay otras vías, ¿no?, para ese fomento. Quizá la evaluación, tenemos aquí al director de la Agencia Estatal de Investigación, con lo cual le vamos a apelar directamente. Creo que la evaluación también tiene algo que ver, como lo tiene que ver el sexenio de transferencia, por ejemplo, que incentiva y premia de la misma forma que el sexenio de investigación lo hace sobre la producción científica. El sexenio de transferencia valora y premia la transferencia no solo industrial mediante patentes, sino también la transferencia de conocimiento o transferencia social. Por tanto, la evaluación es otro aspecto. Efectivamente, hay muchas situaciones intermedias que se pueden valorar, como puede ser traducir tu propio artículo y publicarlo también en español. A ver, no sé cuánto cuesta eso, pero seguramente hay herramientas de traducción cada vez más finas que son capaces de hacer esa traducción. Entonces, es un poco loco, ¿no? O sea, porque hay gente que se busca traductores para traducir su investigación que está en español al inglés para publicar y luego la tiene que traducir al español. Bueno, podría utilizar el documento original para publicar en español. Entonces, es decir, hay soluciones intermedias. Por ejemplo, un resumen. O sea, todos los artículos en español tienen un abstract en inglés. Todos. Cualquiera. O sea, entráis en Dialnet, por ejemplo, y todos tienen abstract. Y entonces hay un resumen en inglés. Lo que no es al revés. Artículo en inglés, pues hagamos un abstract en español. Esto va en beneficio del investigador o la investigadora, porque permite la descubribilidad del contenido de su artículo mediante la búsqueda en español. Es decir, y volvemos al mismo tema, ¿no? O sea, ¿qué incentivos, qué hace falta para que los investigadores se sientan no en la obligación de comunicar su investigación y transferir conocimiento, sino en el privilegio de poder beneficiarse de esa transferencia? Pues de nuevo la evaluación, porque es que finalmente son lo que va rigiendo, ¿no? Bueno, si mi tiempo finalmente yo puedo dedicarlo a todo lo que quiera, pero que cumpla con mis indicadores. Entonces, si en esos indicadores, como dice, están pues los sexenios de transferencia, pues también que de ahí salga esa valoración. Entonces, ahí podremos sentirnos más libres de determinar cuánto producimos o no, pero sabemos que nos lo van a valorar, porque tenemos una socia en RCMEX, decía que ella en su evaluación le habían penalizado por 2 artículos que tenía en español, porque le bajaban la media del factor de impacto ponderado que le daba. Entonces decía ella, no es que no me los tengan en cuenta, es que me penalizan si publico en español. Claro, entonces tú en esa tesitura dices, pues dejo de publicar en español porque si va a ser un perjuicio para mis promociones. Entonces, bueno, y otros muchos era, bueno, pues yo ya me encuentro en una situación consolidada en la que yo ahora publico lo que me da la gana y en el idioma que me da la gana. Pero sobre todo eso es el sistema de evaluación, un sistema de incentivos, reconocimiento y valoración, ya sea premios, ya sea, bueno, pues unos puntos extra, plus, pero también del lado, yo estoy en el comité editorial de la revista española de Economía Agraria y Recursos Naturales y llegamos a tener en una reunión de comité editorial el dilema de ¿qué hacemos? Porque igual estamos siendo evaluados para ver si entramos en el Web of Science, ¿no? Y nos falta, porque obviamente nos faltan citas porque no nos citan porque muchos están en español, bueno, ya sabemos el círculo vicioso. Y era que, dilema, ¿empezamos a publicar solo en inglés o seguimos con inglés y español? Entonces, ahí está el sello FECIT, ahí también FECIT debería estar fomentando, ayudando y apoyando a estas revistas que también están publicando en español y que lo siguen haciendo también por, oye, una revista que se llama Revista Española y que solo publica en español, en inglés,
Entonces, también de ese lado, ¿no? Que desde el lado de las instituciones se fomente y se apoye a las revistas que publican en español y que se fomente y se apoye a publicaciones de libros, de comunicación, también de habilidades, ¿no? Para cómo hacer esta comunicación más efectiva de cara a una audiencia más amplia, a todos los subpúblicos. Es que hay muchas vertientes en las que se puede apoyar, desde el punto de vista de habilidades, de fomento, de prestigio, de valoración y de evaluación. Entonces, bueno, pues de todo eso hay distintas formas en las que sintamos de, oye, pues es que sí, esto sí es importante, y entonces tú ya vas guardando parte de tu tiempo o de tus investigaciones para decir, pues esto lo publico en inglés, o como dices, yo, por ejemplo, ya lo que hago es, cuando publico en inglés, ya no solo pido, bueno, porque de hecho ya en muchas revistas es eso, el resumen en español, pero pedimos un resumen extenso, porque en 300 palabras tú no puedes explicar tu investigación. Entonces, ya hay muchas revistas que empiezan a aceptar resúmenes en extenso, que pueden ser de 1 o 2 cuartillas, donde tú ya das mucha más información y, bueno, pues ahí te vas situando. Y igual en la jornada de ciencia en español tuvimos una mesa sobre las nuevas tecnologías del lenguaje en español y ya hay bastante trabajo en ese sentido, ¿no? Y es totalmente vital que también se vaya trabajando a la par en eso. Entonces, bueno, tenemos muchos frentes en los que ir avanzando, trabajando y respaldando a quienes también, porque también eso es, como decíamos, no nos podemos obligar, ¿no? Pero lo que decíamos que también es un ejercicio de resistencia. El seguir publicando en nuestras lenguas es resistirse a seguir homogeneizando la ciencia y pues la diversidad también es importante. Entonces, cuanto más diversa es la ciencia, llegamos a audiencias más diversas y favorecemos que la gente, todos, la sociedad, pues tenga mayor acceso al conocimiento, porque pues ya sabemos que el conocimiento es poder y pues es la forma de empoderarnos hablando y comunicando de ahí la la ciencia. apropiación. Y de ahí la apropiación. Bueno, de momento id pensando ya, o si queréis levantar ya los brazos para dar paso, perfecto. Simplemente, bueno, como ya están, quería hacer una última pregunta a las SEGIB y OEI, sobre todo, siendo un poquito breve si es posible. ¿Cuáles son las diferencias que encontráis entre países respecto a este tema? Yo creo que el Brasil es una gran excepción, ¿no? En muchos sentidos, tanto en producción científica como la consideración también de la divulgación en su propia lengua. Así brevemente nos dais este apunte y damos paso al público porque ya no le queremos dar más la turra esta tarde. Sí, la verdad es que IMAI también apreciamos diferentes políticas, porque si miramos, por ejemplo, Redalyc y Cielo, el 44% de las publicaciones son de Brasil, todos lo sabemos, es una potencia, pero es que publican mucho en portugués, porque si luego vemos Web of Science o Scopus, ahí Brasil está presente, también México, pero quien ha crecido muchísimo ha sido tanto Chile como Colombia, porque han tenido políticas públicas de incentivo para publicar en esas grandes revistas de gran impacto y, por lo tanto, publicar en inglés. Bueno, es una opción. Querían mejorar su posición y demás. Mientras que, como digo, Brasil domina, digamos que tanto uno como el otro. Bueno, yo, por un lado, por aquello de ordenar los países, por un lado, los países que tienen sistemas de ciencia, tecnología e innovación más potentes y entonces están más en este tema de la publicación en qué, frente a aquellos que tienen sistemas más frágiles. Yo creo que las asimetrías se muestran también aquí, ¿no? Esta primera divisoria. La segunda que yo haría es entre los países que son monolingües, ¿no? Como es el caso de Brasil, que es un continente en sí mismo prácticamente de una única lengua, ¿no? Con aquellos otros que tienen, en cambio, una variedad de lenguas originarias, como puede ser el caso pues, de Bolivia o de México, efectivamente, y entonces ahí aparece en esa otra dimensión, ¿no? Yo sí veo estas dos diferencias y, bueno, luego ya traen más cosas. Bueno, vamos a dar paso a las preguntas, pero como no sé si ha levantado la mano alguien de este lado, que es exteriores científicos, ¿no? Más o menos. Siempre os soléis ahí, bueno, hay algo que otro submarino. Sí que me gustaría decir una pequeña cosa para animar
el debate por la parte de lo que son la representación española en el exterior, en las embajadas. Creo que el papel de los consejeros y consejeras culturales y científicos en los países iberoamericanos es absolutamente clave. Lo hemos podido comprobar además en este último año, con diversas actividades que normalmente han sido propiciadas por los propios científicos, en este caso en México o en Brasil, que son las 3 únicas organizaciones en Iberoamérica, son Brasil, México y Chile. Solo hay esas 3. Esperemos que el año que viene haya más y para eso la cooperación con las embajadas y con los consejeros y consejeras yo creo que es fundamental, y hemos podido comprobar y hemos utilizado juntos esa llave de la ciencia o la ciencia en español para abrir espacios de cooperación, incluso de producción científica, no solo de cooperación en divulgación o en temas, digamos, más sociales. ¿Había una pregunta por ahí? ¿Se me oye? Sí. Vamos a ver, me pasa como Judith, yo tengo muchos sombreros, y entonces ahora voy a sacar uno, que es el de coordinador de la Red Iberoamericana de Citometría. Digamos que esta iniciativa empezó en el 2015 y empezamos a juntar países que lo que tenían es esa necesidad de aprender en su propio idioma, en la ciencia, en su propio idioma. ¿Por qué? Pues porque todo lo que tenemos en las sociedades internacionales, porque como se dice que la ciencia es en inglés, está todo en inglés. Y eso es parte cierto, parte no cierto. Empezamos a ver compañías, que todas las compañías te dan los cursos en tu propio idioma, en español, en francés, en mandarín. Empezamos a ver los técnicos de laboratorio que no tienen el acceso al inglés. Se le da sus cursos en su propio idioma. Buscamos el tema de divulgación científica. Toda la divulgación tiene que ser en tu propio idioma. Perfecto. Pero no tiene impacto. Porque tú no publicas en tu propio idioma los datos originales. Pero hay más opciones. La posibilidad de hacer cursos, la posibilidad de hacer congresos, la posibilidad de hacer webinars en tu propio idioma. Y eso son publicaciones. Son valores extras que tú puedes añadir. La posibilidad de ir hacia una publicación de impacto. Acabo de acordar con el director de la principal revista, se llama Cytometry, índice de impacto alto, la posibilidad de hacer un special issue, es decir, una publicación especial solo en español. Pero en este caso no vas a publicar datos inéditos, vas a publicar una revisión que va a tener un gran impacto. Problema, que no tenemos financiaciones, que no tenemos fondos para poder traducir, que no tenemos fondos para poder trasladar a gente en estos países. Porque si yo hago una conferencia en Irlanda, las compañías me apoyan para traer a gente. Si lo hago en Uruguay, ya me cuesta más. Si me voy a México, si lo hago en Cancún, sí. Pero si me voy a Monterrey, ya cuesta más. Entonces, tenemos un problema que son los fondos. ¿De dónde podemos sacar los fondos? Los fondos los podemos sacar de la Agencia Española de Cooperación, siempre y cuando yo esté en España. Pero tenemos a la gente española por todo el mundo. ¿Por qué no abrimos un poco más ese abanico? Porque al final los españoles o los de habla hispana, portugués, que también tenemos Portugal y Brasil, estamos por todo el mundo y tenemos un gran impacto. Tan grande es el impacto que tenemos que el Congreso Internacional que hemos organizado tuvo 4 veces mayor participación que el internacional. Cuando esto la sociedad internacional lo vio, directamente abrió el campo a hacer cosas en español. No solamente en español, sino en francés, en mandarín y en portugués. Entonces yo creo que tenemos que ir jugando un poco de forma más inteligente a ver qué acciones tienen impacto. La formación, los cursos, los webinars, las conferencias. Ese es un tema importante, ¿no? También cuando hablamos de impacto, ¿a qué nos referimos, no? El impacto, el índice de impacto, que eso sí que es muy medible y está muy tasado, pero vamos a medir la divulgación. Eso no es tan fácil. Hay que medir, o sea, el impacto de una conferencia con 1000 personas
puede no ser tan grande como el impacto de un programa para niños en una zona rural donde jamás ha habido un programa de cultura científica. ¿Cómo medimos el impacto? ¿Cuantitativamente o cualitativamente? Es complicado. De hecho, el sexenio de transferencia también tiene esa dificultad, ¿no? Que todavía hay que establecer una fórmula de medición del impacto que tiene la comunicación de la ciencia. Y en la medida en que le demos valor de impacto social y de impacto incluso en incentivos, es cuando entraremos a que los propios científicos no entiendan como una obligación de un sobrecoste, buscar tiempo extra para divulgar, porque formará parte de todo lo que es su propia tarea. Luego hay otra cosa, perdonad que me meta aquí en la... no nos olvidemos que estamos financiando la investigación de grupos de investigación e investigadores con fondos públicos. Y el retorno que requiere esa inversión es precisamente que esos resultados de la investigación reviertan en la... No estoy hablando solo de investigación aplicada, por supuesto que no, sino en transferencia de conocimiento, en comunicación de la ciencia. O sea, hay un derecho humano a la ciencia que significa que los científicos hacen un trabajo que tiene que revertir de alguna manera en tener un impacto en su comunidad social, ¿no? Sí. Sí, bueno, creo que Ana quería comentar algo al respecto. Es cierto que no es fácil, por eso digo que la semana pasada estuvimos hablando de esto, ver qué medidas, habíamos pensado incluso lo de los abstracts, el poder traducir abstract, de qué áreas, no es fácil ver, pero sí que hay una iniciativa que ya está en marcha y yo quiero invitar a todos los investigadores que hay aquí en la sala, y es la Noche Iberoamericana de los Investigadores, que hacemos además con apoyo de AECID, y en el que es la Noche Europea, muchos la conoceréis, es la traslación de esa Noche Europea a Iberoamérica. Están participando ya 10 países, pero cualquier investigador iberoamericano creamos una plataforma, porque la idea es que sea accesible desde cualquier país iberoamericano. Y se organiza una actividad, un experimento, y así cada investigador iberoamericano tiene la posibilidad de hacer divulgación, de dar a conocer su investigación y de hacerla accesible y que llegue sobre todo, pues eso, como decía Inma, a muchos rincones de la región donde es muy difícil. Y además nosotros nos gusta que esté muy dirigida también a los maestros, a las escuelas, que sean actividades que se puedan luego reproducir. Así que, como digo, todos los años es el mismo día que la Noche Europea, porque lo hacemos dentro del proyecto Horizonte. No contamos con financiación europea porque no somos elegibles como organismo internacional, pero bueno, con el apoyo de AECID y de otros financiamos esta Noche Iberoamericana y, como digo, cualquiera de vosotros puede participar en ella. Si me permites un creo segundo. Que es importante, solamente un segundito. Sí. Creo que es importante esto que has comentado en forma de programa concreto, pero de lo que estaba hablando Ana es de proyectos panhispánicos, es decir, proyectos de divulgación que tengan una perspectiva multipaís, ¿no? Multipaís y panhispánicos. Creo que esa perspectiva también es muy interesante de cara, como hemos hablado de una revista también tendría ese proyecto, o un certamen de monólogos como el Solo de Ciencia, que estamos este año, empezará su primera edición, o como el programa de la Noche de los Investigadores Iberoamericanos, o como el otro día que celebramos, un poco así, creo que fuimos el único país que celebramos el Día Iberoamericano de la Ciencia. Pero claro, se decretó primeros de noviembre y la fecha era el 28 de noviembre. Entonces yo creo que no se había enterado nadie. Todo el mundo me decía, oye, discúlpame que no sabía que era el Día Iberoamericano de la Ciencia. Digo, hombre, lo normal es que no lo sepa nadie, porque esto se acaba de decidir en la propia cumbre, ¿no? Y o sea, ese tipo de espacios donde hay presencia de todos los países. Azara quería contestar y te damos una posibilidad de repregunta y muy breve. Rápida. Azara. Bueno, todo lo que se apunta sí es muy interesante, pero finalmente hay veces que eso no nos cuenta. Es como, ay, qué bien que lo hiciste, pero a la hora de evaluar es no. Pero otra cosa que, por ejemplo, yo sí he estado haciendo cuando postularme a los boards de las asociaciones internacionales, estuve una que era... Casi todos eran de Estados Unidos y yo fui la primera latina en entrar en ese board, ¿no? Y una de las cosas que logramos es que una de las conferencias que se hacía en Costa Rica, cuando normalmente esa asociación
vaya donde vaya, siempre comunicaba en inglés, ¿no? Una de las cosas que logramos fue que hubiera sesiones en español dentro del congreso de esta asociación, la Asociación Internacional de Society and Natural Resources, y ahora lo estamos logrando con Ecological Economics, que el congreso internacional va a ser en Colombia y estamos ahí varios hispanohablantes que también hemos logrado que haya sesiones con comunicación científica en español. Entonces, podemos ir incidiendo desde los puntos de donde se toman las decisiones en las asociaciones científicas, que es donde a nosotros luego nos reditúa, ¿no? Entonces, por ahí ir consiguiendo esos espacios que en conferencias internacionales, en un país, sobre Colombia, Costa Rica, que no todos se hablen inglés y que, por favor, se abran espacios. Y esas sesiones estaban hasta arriba, que no cabían las personas en la sala, de la cantidad de personas que querían estar y participar. Entonces, bueno, pues esas son las formas que vamos incidiendo, ¿no? También como en ese sentido. Muy breve. Aprovechando que España va a estar de presidencia en la Unión Europea, una de las cosas que sí puede mirar y con lupa es la posibilidad de abrir a todos los países de la Comunidad Económica Europea la posibilidad de solicitar becas de colaboración de investigación con países iberoamericanos, para atraer a esa gente que quiere acceder a tecnología, que quiere aprender, que pueda ser mentorizado por cualquiera de los países europeos. Y más aprovechando cuando tenemos una comunidad amplia de españoles en estos países, que podemos hacer ese mentorazgo en su propio idioma, en español o en portugués. Y he sido breve. Gracias. Gracias. ¿Hay alguien ahí? Mientras le llega el micrófono, simplemente un pequeño paréntesis. No querríamos que cuando hablamos del español en la ciencia nos estemos refiriendo solo al espacio iberoamericano. Estamos hablando del español en la ciencia a nivel global, como todo lo que es como es la ciencia. O sea que los que sois de CERU, ECUSA, sentíos apelados también, aunque sé que vosotros soléis utilizar el inglés incluso en las reuniones con científicos españoles, que es algo que a mí, perdonadme que os lo diga, pero me impactó un poco, porque yo fui la única que hablé español en la reunión de CERU y todas las intervenciones eran en inglés y solo había una persona que hablaba inglés solo, que era un vicerrector, creo recordar, y todo el mundo hablaba en inglés en sus intervenciones menos yo, que parecía como la única que no sabía inglés. En fin, algo sé, pero todos éramos españoles. Y, sin embargo, cuando terminaban las intervenciones de las jornadas, todo el mundo nos podíamos hablar en español, en la cena, en el vino. A mí me sorprendió un poco, la verdad. Perdonadme que os lo diga así con tanta sinceridad. Me parece muy interesante y ahora voy a poner yo el contrapunto, que es, me parece que la divulgación tiene que ser en la lengua materna de la persona que sea, independientemente que sea español, inglés. Pero en la comunidad científica, si ahora mismo también se plantea que artículos científicos no se hagan en inglés, va a llegar un punto en el que el conocimiento también se va a quedar estancado. Y si estamos hablando de regiones en las que la ciencia no puede avanzar y luego no le estás dando esos recursos para acceder a la comunidad internacional, porque además nosotros lo que hacemos es la revisión por pares, es decir, si yo en mi paper en español digo que la proteína A hace esto, y luego llega un grupo en inglés y me dice que no, que es mentira, que lo que yo he publicado es que la proteína A hace lo otro, si tú ahora mismo no tienes acceso a ese conocimiento dentro de toda la comunidad internacional, tú vas a seguir en tu punto de que la proteína A hace lo que yo he dicho. Y al final lo que también no va a permitir es que todas estas regiones, que además necesitan que esa ciencia también evolucione, se van a quedar estancadas y al final va a crear un mayor problema que el que hemos querido solucionar. Entonces me gustaría también saber qué visión se ve a este punto, porque también no se puede negar el contexto en el que estamos y que también es importante que la comunidad vaya a uno y que se sea capaz de discutir estas ideas y que no simplemente por una barrera del idioma, de ahí que el inglés sea lengua franca, para que podamos también hablar todos y tener discusiones formadas. Sí,
No, yo creo que hay que ser muy realistas, o sea, aquí no, y evitar falsos, no por la intervención tuya, ¿no? Pero evitar caer en trampas de debates que yo creo que no conducen a nada. O sea, yo creo que la comunidad científica tiene que relacionarse entre sí en la lengua, que es la lengua franca de la correspondiente área, comunidad, y esto, o sea, pretender cambiarlo así al instante es que me parece que no tendría sentido y sería pues muy ineficiente en las líneas que justo tú planteabas, ¿no? Entonces yo creo que eso, al menos yo no es la forma que siento y que sentimos en la SEGIP de la aproximación a este fomento del uso del español y del portugués como lenguas de comunicación científica y todo esto, ¿no? La que sí que lo es con mucha claridad es, bueno, hay algo que está en marcha que es una revolución, que es la ciencia abierta. O sea, atentos no, ya está ahí, ya están sus impactos ahí, esto va a cambiar bastante las cosas, yo creo, también en lo que importa mucho a las investigadoras e investigadores, que es cómo se evalúa su labor, ¿no? Y entonces, atentos, porque yo creo que esto va a ayudar también al propósito último de hacer más presente la comunidad y el conocimiento científico generado en Iberoamérica, ¿no? Pero ese es también, de nuevo, otro tema, ¿no? Donde creo que tenemos al menos dos grandes oportunidades. Y con esto terminaría, y insisto un poco en la línea de tratar de mostrar todo el abanico del que estamos hablando, ¿no? Una, para mí, muy clara en nuestra región es la fortaleza que tenemos en el área y en las áreas de humanidades y de ciencias sociales. Y aquí hay un gran mercado interno, porque también en muchas ocasiones se dirigen a atender situaciones que son de proximidad y que están mucho en el terreno este de la apropiación, también del que habla Inma de manera repetida, ¿no? Y otro, en lo que se refiere a la comunicación social de la ciencia, ¿no? Que además es muy importante y estratégica por muchos motivos. Esta mañana se ha dicho, la pandemia, el COVID ha ayudado mucho a que la ciudadanía entienda lo importante que es la ciencia, ¿no? Yo creo que podemos estar de acuerdo. Y eso se relaciona con otras muchas cosas, con la financiación, en fin, con otras muchas cosas. Pues yo creo que Iberoamérica está en una ocasión estupenda para ser campeona mundial en comunicación social de la ciencia, divulgación de la ciencia, pero para que las investigadoras e investigadores hagan eso, además de hacer lo otro, lo que ya hacéis, hace falta incentivos, ¿no? Y esto es lo que yo creo es un terreno también que probablemente habría que incorporar. Gracias, muchas gracias. Bueno, yo creo que la ciencia abierta es la clave, ¿no?, de todo esto. ¿El problema es el inglés o el problema es el acceso a las revistas por las que hay que pagar para acceder a quiero decir, hay como varios obstáculos, no solo la lengua. Y bueno, estoy de acuerdo con Félix. Como no queréis comentar nada más, creo que había otra pregunta. ¿Por dónde? Una más. Pues si no hay ninguna, pues nada. Y si no, la última. Álvaro Dombriz hace Sur de África. Solo quería comentar muy rápidamente. No siempre la lengua franca fue el inglés. Antes del inglés lo fue el alemán. Quiero decir que no hay nada permanente, y menos en ciencia. Algunas de las asociaciones nuestras lo que estamos haciendo es incorporar como colaboradores o como socios o como miembros a investigadores ibero, latino, hispanoamericanos. La unión hace la ciencia, ese es nuestro lema en RAICEX, y cuantos más seamos, más hablaremos en español de, sobre y para ciencia. De modo que ahí quizá hay una iniciativa que RAICEX sale al paso, y es la de incorporar como, llamémoslo como queramos, hermanos, yo diría, a nuestros hermanos ibero, latino, hispanoamericanos. Gracias. Si no hay ninguna pregunta más, ¿queréis comentar algo más? Nada más. Bueno, pues yo acabaría dándoos las gracias por aguantarnos a estas horas y citar a Luis García Montero, que es el director del Instituto Cervantes, cuando se refiere al uso del español en la ciencia, y le llama algo así como ciencia con raíces cuando es con tu propio idioma, y ciencia sin raíces cuando es en inglés. Y además lo de raíces también pega mucho hoy. Bueno, pues creo que hay un cóctel, no sé si ahora, a partir de ahora, muchas gracias.